invitación, soy María Fernanda Díaz y los invitamos a la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, sede Paipa, Boyacá. Los sábados 9 de la mañana y 4 de la tarde. Nuestra dirección, calle 27, número 1697, piso número 2, en el barrio 1 de Mayo, en Paipa, Boyacá. Hola, te invitamos a la escuela de niños en donde puedas divertirte y aprender de la Torá aquí en Paipa, Boyacá. En Paipa, Boyacá tenemos escuela de danza y alabanza. Acompáñanos a nuestros tiempos de ayuno los días martes 5 de la tarde. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:9. Todos los sábados, escuela juvenil a las 4 de la tarde. Te esperamos. Hoy vamos a ver un tema muy especial y es empezar a mirar lo que Dios nos entregó o le entregó a su pueblo, y son esos estatutos, esas palabras que Dios entregó a su pueblo, al pueblo de Israel. Entonces, ¿quiénes somos pueblo de Israel? Nosotros. Entonces, esta enseñanza es para nosotros como pueblo de Israel. Entonces, vamos a empezar a leer Shemot 20, ¿sí? Shemot 20, Éxodo 20. Y vamos a ver que en realidad fueron palabras o fueron mandamientos los que dio Dios. Diciendo estas palabras. Entonces, en el versículo 1 dice, entonces Elohim pronunció todas estas palabras. ¿De esto? Entonces, Dios en ese momento entregó fue su palabra, audiblemente, porque todo el pueblo la estaba escuchando en ese momento. Entonces, veníamos viendo de que el alefato en hebreo nos enseña también como letras o como números. En este caso, entonces, el primer mandamiento está en el versículo 2, que está, si nosotros miramos la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica, vemos de que el versículo 2 de Shemot 20, Éxodo 20, empieza por una Aleph. ¿Listo? Entonces, si nos dice, yo soy Yahweh tu Elohim, que te sacó de la tierra de Misrayim, fuera de la casa de esclavitud. Primer palabra que da Yahweh para su pueblo. Segunda palabra, Shemot 3 al 6, dice, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás para ti imagen tallada de ningún tipo de representación, de ninguna cosa arriba en el cielo, debajo en la tierra o en el agua debajo de la línea de la orilla. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque Yahweh tu Elohim, porque yo, Yahweh tu Elohim, soy un Elohim celoso, castigando a los hijos por los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero exhibiendo misericordia hasta la 1000ª generación de aquellos que me aman y obedecen mis mitzvot, mis mandamientos, o mi mandato, mis estatutos. ¿Vamos en cuál? En el segundo. En el segundo. Ahora vamos a mirar el tercer mandamiento, que es desde el verso 7. El verso 7. No usarás a la ligera el nombre de Yahweh tu Elohim, porque Yahweh no dejará sin castigo a alguien que use su nombre a la ligera. ¿Ese cuál es? El tercer mandamiento. En el verso 8 está el cuarto mandamiento. Recuerda el día de Shabbat para apartarlo para Elohim. ¿En qué día estamos hoy? Shabbat. Hoy estamos en Shabbat. O sea, ¿estamos guardando el cuarto mandamiento? Claro que sí, porque estamos acá. Dice en el verso 9, porque este va hasta el 11. Tienes 6 días para elaborar y hacer todo tu trabajo, pero el séptimo día es Shabbat para Yahweh tu Elohim. Él no hará ninguna clase de trabajo, ni tú, tu hijo, tu hija, ni tu esclavo o tu esclava,
ni tus animales de cría, ni el extranjero viviendo contigo delante de las puertas de tu propiedad. En el 11, porque en 6 días Yahweh hizo el cielo y la tierra, el mar y todo en ellos, pero el séptimo día él descansó. Por esta razón Yahweh bendijo el día de Shabbat y lo apartó para él mismo. ¿Hasta ahí va cuál mandamiento? El cuarto. Ahora vamos a entrar al quinto. El quinto mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre para que puedas vivir mucho tiempo en la tierra, la cual Yahweh, tu Elohim, les está dando. Ese es en el verso 12. Verso 13. ¿Cuál es? ¿Qué mandamiento? No matarás. El mandamiento número 6. Y dice: no asesinarás. En otras versiones dice ¿qué? No matarás. Estos mandamientos que estamos viendo los vamos a mirar muy detalladamente, porque por encima si dice no matarás. ¿Qué es no matar para ustedes? Entonces, cuando dice no matarás, se refiere no solamente a quitarle la vida a alguien físicamente, sino que nosotros le podemos quitar la vida a alguien espiritualmente también. ¿Cómo? Palabras, acciones, con nuestro mal testimonio. Entonces, ¿ese es el cuál? El sexto mandamiento. El séptimo: no cometerás adulterio. ¿Qué es adulterio? ¿Será que hay una prostitución espiritual también? Claro. Claro que sí. Entonces eso también lo vamos a ver más adelante. Yo creo que para el próximo Shabbat lo vamos a ver más a profundidad. ¿Cuál vamos? El 7. El 7. El 8. No robar. No robarás. Dame que se me... No robarás. El 9. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Y el 10. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, su esclavo o su esclava, su buey, su asno, ni nada que pertenezca a tu prójimo. Entonces, hasta ahí vemos la instrucción o las palabras de Yahweh. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. Después sigue otras cosas que también se hablan, pero esas las vamos a dejar ahí para la próxima clase. Porque es algo del contexto de lo que estaba pasando en ese momento. Dice: todo el pueblo sintió los truenos, los relámpagos, el sonido del shofar y la montaña humeando. Cuando el pueblo lo vio, ellos temblaron, parados a la distancia. Ellos dijeron a Moshe: tú habla con nosotros y nosotros escucharemos, pero no dejes que Elohim hable con nosotros o moriremos. Aquí voy a hacer un alto y aprovechando que aquí precisamente en Paipa, cuando llueve muy duro, ¿qué hay? Relámpagos y tormentas, ¿cierto? Entonces, hagan de cuenta que en ese momento, como cuando acá caen truenos durísimo, ¿usted qué hace? ¿Cuál es su primera reacción? Dice que cuando cae un trueno, cuando se escucha la voz de Yahweh, todos quedan quietos y como que... Así es como cuando Dios habla. Como esa voz, como un trueno. Y ese trueno trae como temor, ¿cierto? Y porque ellos estaban diciendo: no, háblanos tú porque si no todos vamos a morir. ¿Cuál era la condición en la que ellos estaban en ese momento? Dice: Moshe respondió en el 20, Moshe respondió al pueblo: no tengan temor, porque Elohim solamente ha venido para probarlos y hacer que le teman a él, para que no cometan pecados. Ok. Los 10 mandamientos, ¿para qué nos sirven?
cometer pecados. Para no cometer pecados. Esas 10 palabras que dio Dios, que dio Yahweh en el monte Sinaí a su pueblo Israel, son ese cerco protector que nos mantienen alejados del pecado, que nos mantienen alejados de hacer lo contrario a la voluntad de Yahweh. O sea, que cuando yo estoy cumpliendo los mandamientos, cuando yo estoy cumpliendo cada una de estas palabras que dio Dios en ese momento, Yahweh, ¿yo cómo voy a estar? Resguardado. ¿Por qué tiene que tocarme el pecado si yo estoy cumpliendo? Yo le estoy obedeciendo a mi Padre. ¿Será que Él es injusto? No. ¿Cierto que no? Para nada Él es injusto. Si Él ve que nosotros estamos cumpliendo, ¿listo? Perfecto. No tengo por qué corregir nada porque no han hecho nada que vaya en contra. Pero cuando sabemos y conocemos y hacemos lo contrario, ¿qué va a pasar? Ah, Santo Padre. Como dicen, allá y pao pao. Sí, en la Bueno. reprensión de él. Dice el 21, así que el pueblo se paró a la distancia, pero Moshe se acercó a la oscuridad densa donde estaba Elohim. Yahweh dijo a Moshe, aquí está lo que dirás a la casa de Jacob, y responderán a los hijos de Israel, ustedes mismos han visto que yo hablé con ustedes desde el cielo. No harán conmigo dioses de plata, ni harán dioses de oro para ustedes mismos. Para mí solamente necesitan hacer un altar de tierra. Sobre él ustedes sacrificarán sus ofrendas quemadas, ofrendas de shalom, ovejas, carneros y reses, y todo en todo lugar que yo cause mi nombre ser mencionado. Yo vendré a ustedes y los bendeciré. Si ustedes me hacen un altar de piedra, no edificarán con piedras talladas, porque si usan una herramienta sobre él, lo profanarán. 26. Asimismo, no usarán gradas para subir a mi altar, para que no se descubran indecentemente. ¿Qué pudimos entender hasta ahí? En lo que vamos. Que después de las palabras que ya me dio, que son el cerco protector que el Padre le entregó al pueblo para no cometer pecado. El pueblo ya después le dijo a Moisés que por favor ya no hablara más Yahweh porque iban a ser consumidos, porque los iba a matar, porque era tanta la santidad y la presencia del Eterno que ellos no podían resistirse. Aún también el Padre le demanda y le dice a Moisés que no construyan un altar, que le hicieron un altar de tierra, ¿sí? Un altar donde él pudiera habitar, pero que la construcción que fueran a hacer no fuera con piedras talladas, sino con piedras sin tallar, ¿sí? O sea, naturales. Simplemente que cogieran un poco de piedras y las arrumaran y ya. Eso. Porque pues digamos como que algo que hemos aprendido y es que cuando usaban las piedras para tallar era para construir ídolos. Entonces eso era lo que no quería Yahweh, porque Yahweh ya les estaba diciendo que no construyeran nada que estuviera, ni que fuera imagen, ni lo que estuviera en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni nada de lo que había creado, construyeran algo para que, para que cambiaran la santidad del Eterno, o solamente entendieran que había un solo Elohim y no construyeran, digamos, bueno, algo precisamente ese mandamiento, pues eso, como les dije, se va a ver más detalladamente para el próximo Shabbat, pero ahí hay algo escondido de que por qué Dios precisamente estableció eso. Resulta que una de las primeras civilizaciones acá en el planeta Tierra, aquí en este mundo, fue una de las civilizaciones sumerias. Los sumerios estaban basados sobre una raza que llegó a este planeta que se llamaban los Anunnakis. No sé si ustedes lo hayan escuchado, ¿sí? Eso se los voy a explicar más adelante porque es algo que
que esta casa también tiene que empezar a abrir los ojos. Y no podemos seguir cegados a muchas cosas de que están ocurriendo a nuestro alrededor. Resulta que estos personajes descendieron del cielo. ¿Qué dice el mandamiento? Que no te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo. De lo que hay arriba. Porque ellos, precisamente creo que la palabra Anunnaki, si no estoy mal, dice aquellos que descendieron del cielo. Eso significa la palabra Anunnaki, los que descendieron del cielo. Entonces, como había un grupo de personas en ese momento donde ellos llegaron, que eso ¿en dónde era? En la antigua Mesopotamia. ¿Qué era en dónde? Estaba Ur de los Caldeos, Padán Aram. Eso está después vamos a ver geográficamente todos estos sitios. Y resulta que ellos empezaron a idolatrarlos a ellos. Ellos los llegaron y los esclavizaron. Y empezaron a idolatrarlos a ellos. Entonces, por eso Dios estaba estableciendo que el pueblo fue contaminado con idolatría. Pero más adelante dice que Él es un Dios celoso. ¿Sí? Él es un Dios celoso. Porque es nuestro creador. Entonces, Él es el único digno. ¿De qué? De adoración, de alabanza. Pero cuando nosotros nos creamos ídolos, estamos compartiendo algo que solamente le tenemos que entregar nosotros como pueblo de Israel a nuestro Padre, a nuestro Creador. ¿Listo? Vamos a ir a Éxodo 19, Shemot 19, 4, 6. ¿Qué nos dice? Ustedes han visto lo que yo hice a los Misrayim. ¿A los quiénes? A los egipcios. Y como yo los cargué sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora si ustedes, en el 5, Éxodo 19, 5, ahora si ustedes prestan cuidadosa atención a lo que yo digo y guardan mi pacto, entonces ustedes serán mi propio tesoro de entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. En el 6, y ustedes serán un reino de Coanín. ¿De quiénes? De sacerdotes. ¿Para quién? Para mí, para Yahweh. Una nación santa. Aquí dice apartada, porque la palabra santo en hebreo es apartado. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. Acá hay otro punto, y es de que en Shemot 20, en la parte, dice que habla de Jacob y habla de Israel, ¿cierto? Cuando habla de Jacob y enseguida habla de Israel, luego Jacob no es el mismo Israel. Estaba Jacob luchando con el ángel y después le cambió el nombre a Israel. Eso es para ponerlo así como en contexto. Luego no es el mismo. Entonces acá porque dice Jacob, Israel. Jacob significa la naturaleza caída de la persona, porque Jacob significa engañador. Después le cambió el nombre a Israel, que significa el que pelea con Yahweh, el que pelea junto con Yahweh. Entonces hay dos condiciones. Lo pasa de una condición carnal, pecaminosa, a una condición Israel, espiritual. Entonces por eso le habla o pueblo carnal o pueblo espiritual, si lo vemos desde ese punto de vista para poderlo entender mejor. O pueblo carnal, ahora o Israel, pueblo espiritual. Vamos a ver 3 puntos. Primero, ustedes no están aquí porque hayan hecho algo. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, ustedes no están aquí porque hayan hecho algo, sino que yo aniquilé a los egipcios por su bien. Yo los traje a este lugar y ahora los traigo a mí mismo, porque yo escojo hacerlo. ¿Quién nos trajo a este lugar? Su misericordia, Dios. Usted no vino por su propia voluntad. Fue porque Yahweh puso algo en medio de su corazón de que pudiera estar acá en este lugar. O sea que usted no está acá por coincidencia o porque se crea, no, es que yo soy el súper espiritual y por eso Yahweh me miró
y me trajo para acá. No, Él lo trajo porque a Él le complació hacerlo. Y porque nos escogió. Y ya, punto. Nada más que hablar. ¿Por qué? Él tendrá sus razones. Porque hagamos gracia. Segundo, si, solo si ustedes escuchan y aceptan y siguen el nuevo pacto que yo estoy a punto de darles, entonces ustedes vendrán a ser mi propiedad, mi propio tesoro preciado. Aquí entra un punto muy importante de nosotros en la vida como creyente. Y hay una condición de que si nosotros queremos ser pueblo de Israel, ¿cuál es la condición? Guardar, escuchar y guardar. En ese momento el pueblo de Israel, cuando Dios estaba dando las palabras, ¿qué estaba haciendo? Escuchando, ¿cierto? Entonces, ¿por qué más adelante construyeron un becerro de oro? Porque solo quiero. No quedó ahí ¿Cuál sería la diferencia? Eso lo vamos a ver más adelante. Y es de que el ser humano y el corazón del ser humano es muy variable. Y en un momento puede estar acá, pero en otro momento dice, no, ya me aburrí y ahora quiero estar haciendo otra cosa. O sea, no hay una fidelidad y no hay una lealtad hacia Yahweh. Cuando yo entiendo perfectamente qué es lo que Dios me quiere hablar, yo digo, sí, Señor, y simplemente lo hago, lo ejecuto, y ya. Tercero, bueno, en el anterior, nosotros si en verdad escuchamos y aceptamos y cumplimos, ¿qué nos convertimos? En mi propiedad y en un tesoro preciado. Como yo les decía, hacía una pregunta anteriormente en otra enseñanza y yo les decía, ¿usted cómo resguarda un tesoro? Que nadie me lo coja. Y yo lo pongo en una caja fuerte allá y eso lo resguardo lo que más pueda. Entonces, si Dios nos dice a nosotros que nosotros somos su especial tesoro, ¿cómo nos cuida Él? Muchísimo, ¿cierto? ¿Y cómo nos cuida Él y cuáles son las muestras de amor de Él hacia nosotros? Cuando nos corrige, cuando nos disciplina, cuando nos muestra el futuro, cuando nos muestra qué es lo que va a pasar con todo este caos que hay en este mundo. ¿Será que no es amor? Porque cuando alguien le muestra a uno algo es para que uno esté preparado y no lo coja uno como inadvertido y uy, yo no sabía que iba a pasar esto, ¿cierto? Entonces, por eso es que tenemos que estar muy atentos a escuchar y a obedecer. Tercer punto, si, solo si ustedes siguen este pacto, entonces Dios los va a considerar como un reino de sacerdotes, un grupo de personas santas, santificadas. Entonces, si solo si escuchamos, si solo si seguimos, Él nos va a acobijar con su protección. ¿Qué entendimos hasta ahí? Vamos a irnos despacio. Dice que primero nos dice que si es, bueno, primero no, el segundo dice si escuchan y siguen, ¿sí? Entonces serán tal condición, un pueblo amado y un tesoro. Y ahora dice, sí o sí ustedes siguen este pacto, o sea, las palabras que el Padre iba a entregarles, serán, ya estarán como en una posición mucho más cercana al Padre, que se llama el sacerdocio. Y seremos santos y apartados para Él. Bueno, acá hay algo que no nos está diciendo el Padre, es de tranquilos, pequen, tranquilos. Sí, tranquilos, no se preocupen que yo de todos modos los voy a guardar. ¿Eso está diciendo ahí? No nos está diciendo eso ahí. Porque cuando leíamos Shemot 20, ¿qué nos decía? Que era algo que nos iba a proteger ¿de qué? De caer en el pecado. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros tenemos que estar
siempre conforme a lo que Dios nos está estipulando en su palabra. Por eso dice que son sus tiernas instrucciones. Las tiernas instrucciones, ¿qué nos dicen? Papito, venga para acá, no se salga de estos parámetros porque ¿qué va a pasar? No le va a ir bien. No busque que lo coja y lo corrija. ¿Sí? Entonces, este pacto, lo que nosotros generalmente conocemos como la ley o el pacto de Moisés, iba ciertamente a ser nuevo pacto. ¿Iba a ser un nuevo pacto? El pacto bajo el cual Israel estaba operando en aquel momento era el pacto de Abraham. ¿Qué era el pacto de Abraham? Ese pacto les prometía a ellos su propia tierra especial, ¿cierto? Y ellos iban a crecer numerosamente. ¿Qué le dio Moisés? ¿Qué le dio el Eterno a Abraham? ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue la promesa? Una tierra prometida. Una tierra. ¿Y qué más? Poblarás el mundo porque Que ibas a ser como las generaciones. estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿Listo? Hasta ese momento. Que a través de ellos el mundo entero sería bendecido e Israel sería extremadamente fructífero. Este nuevo pacto que ellos estaban a punto de recibir ciertamente no tenía la intención de abolir el pacto anterior. Oigan esto. Si él estableció otro pacto, no quiere decir que iba a abolir el que ya había hecho. Porque uno va conforme al otro. Es más, hay cosas del primero que no se han cumplido. Hay cosas del segundo que no se han cumplido. Y hay cosas del tercer pacto, que prácticamente es el del Mashiach, cuando vino el Mashiach, que no se han cumplido. Dice la Escritura que lo que fue, será. Lo que fue, será. No hay nada nuevo debajo del cielo. Entonces, ¿cómo así? O sea, esa promesa de que el pueblo de Israel iba a ser fructífero, ¿será que también está para esos tiempos? Claro que sí. Porque de aquí en adelante va a haber una generación santa. De aquí en adelante va a haber una generación apartada para Yahweh. Y se van a multiplicar. O sea, el pueblo de Israel tiene que crecer en este momento. Porque ¿qué hizo Satanás? Querer destruir el propósito del Padre. Querer destruir el pueblo de Israel. Ese es el propósito de Satanás. Querer destruir el pueblo de Israel. Pero, ¿qué hizo Dios a través del Mashiach? Borró, cubrió, eliminó los pecados a todos aquellos que nos acercamos a Él. O sea que cambió una genética. O sea que si nosotros modificamos esa genética a través de nuestras vidas, ¿cómo van a ser nuestros hijos? Pues van a ser una nación santa. Va a haber un crecimiento en el pueblo de Israel. Pero no dice, ¿son de los que se van añadiendo? Sí, son de los que se van añadiendo, pero también son de los que van naciendo. Porque nosotros no nos quedamos aquí, no, es que ya no van a nacer nadie más. Y entonces aquí los primogénitos de aquí del caballero, y los primogénitos aquí de la dama. Entonces, ¿van a empezar a nacer? Yo ya aporté mi parte. Mis hijas. Sí, Los nietos. ¿Sí? Samuelito, padre. Y vienen los nietos y los nietos y los hijos de los nietos. Sí. Y va a empezar a crecer esa nación. Este nuevo pacto que ellos estaban a punto de recibir ciertamente no tenía la intención de abolir el pacto anterior. El pacto en el monte Sinaí no reemplazó el pacto que ya había hecho con Abraham 600 años atrás. El pacto nuevo que los hebreos estaban a punto de recibir tenía un propósito diferente que el anterior. Estos dos pactos debían ser complementarios, trabajando mano a mano. Es por esta razón que no es conveniente aplicar el término nuevo pacto al pacto que es Yeshua HaMashiach, ya que en nuestra mentalidad gentil, ¿qué es gentil? ¿Quiénes son los gentiles? Los que están fuera del pacto. Los que están fuera.
los que no han aceptado al Mashiach, los que están por fuera, esos son los gentiles. O sea, yo en un momento era gentil, claro, porque no estaba, Sí. pero ahora ya no soy gentil, porque estoy como injertado, ya estoy alineado con Dios. Ya que en nuestra mentalidad gentil nosotros tenemos este retrato que en vez tenemos un pacto nuevo al anterior o a los anteriores que llegan a ser obsoletos o abolidos. ¿Quién habla de esa forma? Ya como llegó el Mashiach, ya el resto, Los cristianos. la religión del mundo. La religión, sí. La religión es la que habla sobre eso. Entonces la religión, ¿qué hace? No, pues Dios dio un pacto para ese tiempo, después dio otro pacto para este tiempo, pero ahora nos dio este pacto en el cual estamos regidos. No, todos los pactos se tienen que cumplir y ninguno es por encima del otro, sino uno es el complemento del otro. ¿Qué dijo el Mashiach cuando vino acá? Yo no vengo a abolir La Torah. la Torah, sino vengo es a Completa. completarla. Y en ese momento Yeshua les estaba diciendo, yo soy el que he venido a completarla. No estoy diciendo voy a quitar y voy a borrar el resto. Y eso, lastimosamente, muchos no lo pueden entender. Dice, ciertamente, en lo que concierne al pacto que es Yeshua, en un sentido, algunos elementos de los pactos anteriores fueron transformados y deben ser sombras y tipos de una realidad futura, hacia la esencia mayor a la que los pactos estaban apuntando. Por ejemplo, el sistema de sacrificios usando sangre de animales para redención de pecados, que realmente comenzó con Adán y Eva, sería transformado en su esencia mayor con Yeshua. ¿Pudimos entender ese punto? ¿Qué vino a hacer Yeshua? Antes, ¿cómo eran los sacrificios? Con animales. ¿Ahorita hacemos sacrificios con animales? ¿Por qué? Porque ya Yeshua dio ese último sacrificio, ¿cierto? Y ya nosotros no tenemos que hacer esos sacrificios. El sistema de sacrificios no terminó y realmente no cambió, más bien fue transformado. La sangre de un inocente que era todavía necesaria para redimir los pecados. Así que cada vez que nosotros en emuná, ¿qué es emuná? Fe, fidelidad, lealtad, contamos con la sangre de Yeshua como ya habiendo redimido nuestros pecados, nosotros estamos cumpliendo el punto y propósito y espíritu del sistema de sacrificios. ¿Sí lo podemos entender? O sea, que Yeshua ya fue el último sacrificio. Y si nosotros las aceptamos a Yeshua, nosotros estamos cumpliendo con la ley de los sacrificios. ¿Por qué? Porque estoy entregando mis pecados a ese último y único sacrificio que fue nuestro Mashiach. ¿Se abolieron? No, se transformó. Se transformó. Porque antes si nosotros teníamos que escoger, ¿cómo era la norma anteriormente? ¿Qué teníamos que hacer? ¿O qué tenía el pueblo de Israel que hacer? Dar sacrificio a través de animales, ¿no? Entonces decía, escogerás Un caballo. el mejor de tus animales, Sí. ¿cierto? ¿Cuál es el mejor de los animales? Un caballo de menos de un año. Ok, digamos, pasémoslo para la parte del campo. Cuando yo tengo el mejor de mi animal, de mis animales, es el que ¿qué? Es el que voy a dar de sacrificio. Pero es el que resalta sobre todo el grupo de animales que yo tengo. El que más produce. El que más produce, ¿cierto? El que tiene mejor fertilidad. Entonces Dios le está diciendo, tiene que entregarme lo mejor. ¿Pero por qué tenía que entregar lo mejor? Para que él se diera cuenta que nosotros sí estábamos arrepentidos. Que Por- eso no. Algo que le costara, como que tienes que dar lo mejor. Uy, pero ¿cómo le va a dar lo mejor si es que es Lo que más me produce. lo que más me produce? Sí. ¿Sí? Es el mejor animal que tengo. Bueno, entréguemelo. Si usted me lo entrega, voy a ver que su intención es correcta. Ajá. Dice en Malaquías que al final
las personas ya les llevaban los animales enfermos, tuertos, cojos. ¿Y qué dijo? ¿Y qué les dijo Dios? Voy a coger el estiércol de esos animales y se los voy a lanzar a su cara. Eso está en la Torá. El enojo de Dios porque simplemente les estaban entregando algo que lo que sobraba, lo más feo, ¿cierto? Ah, bueno. ¿Qué Él entregó para nosotros? ¿Lo más feo? No, lo mejor. Entregó a su Hijo por nosotros. Aunque en otro sentido cada uno de los pactos de Yahweh, en el momento en que fueron dados, fueron desarrollados y establecidos completamente por el propósito divino que Yahweh los creó. O sea, había un propósito divino en cada uno de estos pactos. Nosotros compramos modelos nuevos, vamos a hacerlo referente como al... Cuando nosotros compramos un celular o un computador, ¿qué va pasando con estos objetos? Hagamos de cuenta, compré un computador hace 15 años. ¿Cómo era un computador hace 15 años? Una cosa grande. Pesada. Dice que la primera computadora que crearon se llamaba la Mark I y medía 7 metros de largo y no podía hacer lo que hace una máquina de estas ahorita, sino que puede hacer un proceso a la vez, ¿cierto? Entonces, ¿qué iba pasando con esos modelos anteriores? Esto ya no sirve, como se va renovando, esto ya no sirve. Entonces vamos a ver si eso es correcto. Dice, nosotros compramos modelos nuevos de computadoras y carros porque los modelos nuevos tienen aplicaciones y capacidades que modelos antiguos no tienen. Porque mientras nuestro conocimiento y tecnología avanza, nosotros podemos hacer las cosas que creamos mejor, más útiles, más completas. Esta es la manera del hombre. Esta es la manera como lo maneja el hombre. Por eso es que existe algo que se llama, o algo que está en sus mandamientos, y es, no cometerás adulterio. ¿Usted por qué cree que el hombre comete adulterio? Porque se va tras sus ídolos, porque ya no ama de la misma manera. Miren ese punto. El hombre, la mujer. El hombre tiene a su esposa. ¿Sí? Pero el hombre le dice, usted ya no me sirve. Quiero algo mejor. ¿Sí? Y ese es el pensamiento del hombre y esa es la mentalidad del ser humano. Cuando no está guiado bajo los parámetros que estableció Dios, que están acá en su palabra. Entonces, simplemente hace, esta ya no me sirve y la va desechando. La va desechando. Entonces, vamos a seguir. Esta no es la manera con los pactos de Yahweh. Yahweh no creó un pacto primitivo, poco sofisticado, con Abraham y luego creó un pacto más avanzado, un pacto para la próxima generación con las nuevas aplicaciones en el pacto de Moisés. Y luego, cuando la visión y capacidades de Elohim aumentaron, hizo un pacto como más energético en el Nuevo Testamento, que es Yeshua. No fue así. Cada uno cumplió un propósito y cada uno falta cumplirse algo de lo que Yahweh estableció en esos pactos. Cada uno de estos pactos fueron creados y permanecen perfectos e intactos con el propósito que Dios tiene planeado para cada uno de ellos. O sea que Dios los estableció con un plan específico. Como lo que les decía, algunos se han cumplido, algunos no se han cumplido. Y ciertamente algunas partes de estos pactos están envejeciendo. Como Pablo dice en Hebreos 8:13. ¿Qué nos dice Hebreos 8:13? Dice, porque al pasar del tiempo, más de los términos de cada pacto se acerca a su total cumplimiento. ¿Quién estaba hablando? Pablo. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Que a medida que va pasando el tiempo nos estamos acercando
al cumplimiento total ¿de qué? Del pacto. De los pactos que había hecho Yahweh. ¿Qué dicen esas traducciones? Romanos 8:13. Hebreos. Perdón, Hebreos 8:13. Cuando Yahweh habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Esto es una versión que no es como correcta. Sí. Bueno, ¿sí ve? ¿Qué dice en otra versión? Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ok, entonces ¿ustedes qué creen que está esa traducción? Bueno, dice... Esta palabra no está diciendo que el pacto que estaba anteriormente quedó abolido y obsoleto. Por eso es que se aferran de ahí, de la mala traducción. Bueno, entonces, señor. Que también hay algo que dice, Dios es el mismo ayer, hoy, mañana, por siempre. siempre. Dice que Él es el principio y el fin. Sí. Entonces, pues no ha cambiado nada. Vamos a decir, estamos viendo es que algunos han cumplido, otros están por cumplirse, ¿sí? Pero es el mismo Yahweh y ayer, hoy, mañana y siempre. ¿Sí? Mire lo que dice esta traducción. Dice, porque a pasar el tiempo, más de los términos de cada pacto se acerca a su total cumplimiento. O sea, cuando vamos transcurriendo en el tiempo, los pactos se acercan o se van acercando a su total cumplimiento. No está diciendo que ya quedaron obsoletos. Lo que Él estableció se están cumpliendo. ¿Sí? Dice, mientras más antiguo el pacto, más de los términos han sido cumplidos y menos quedan por ser cumplidos. Y faltan por cumplirse, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el pacto de Abraham, Israel fue prometido una tierra propia y ahora ellos tienen la tierra, ya la tienen, de hecho, para nunca ser expulsados. Y los descendientes de Abraham ciertamente han bendecido al mundo gentil, al igual que el mundo hebreo, el cual el pacto de Moisés, el propósito del sistema de sacrificios, ha sido traído a realización con la muerte de Yeshua. Pero el propósito de la ley, el que muestra en los hombres lo que los principios de Yahweh y atributos y morales son, y lo que le agrada y desagrada a él, continuará hasta al menos el reino milenial. ¿Qué le desagrada a Yahweh? O sea que el Shemot 20 ya fue abolido. ¿Será abolido? Tiene toda la vigencia. Claro que no. Es algo que está totalmente vigente en este momento. O sea, yo no puedo decir lo que dice esa palabra en esas traducciones. Porque ahí me está diciendo, no cumpla mandamientos. Eso me lo está diciendo incógnitamente, me lo está diciendo así. Porque ese pacto ya fue cumplido, porque lo entregó en ese momento. Y ahora vino Yeshua, y simplemente Yeshua por gracia. ¿Qué hizo Yeshua por gracia? Eso dice. ¿Que por la gracia seremos salvos solo por la gracia? Sí, eso dice. Si no cumplimos todo. Entonces, ¿qué pasa? Por eso Yeshua hace una oración muy especial y le dice a Dios, le dice, Padre, gracias, te doy gracias porque ocultaste todas estas cosas de los sabios o de los entendidos o de los inteligentes, como para decirlo así, y se las has entregado a tus pequeños. ¿Sí? Entonces, ¿nosotros cómo somos en este momento para Yahweh? Como esos pequeños, como esos niños que nos está entregando. Como un niño cuando le van a dar un dulce y eso coge, como que ya, démelo ya. Entonces Dios nos está dando su palabra en este momento. ¿Por qué? Porque a Él nos escogió a nosotros. ¿Por qué cree que Él nos escogió a nosotros? Nosotros somos su misericordia, nos escogió. Bueno, vamos a seguir.
Hay un punto donde tú decía que al pasar del tiempo los pactos iban cumpliendo y que ya quedaban como muy pocos por cumplirse. Y eso es algo que, porque si ya quedan pocos por cumplirse, quiere decir que ya estamos en una de las rectas finales. Todavía no, pero ya estamos en una de las rectas finales donde más se está cumpliendo la palabra hasta que ya se cumpla la totalidad. Entonces es como un punto para analizar. Mira, que hay un punto, dice, en el nuevo pacto tiene cosas que han sido cumplidas. ¿Como cuáles? El hijo del rey David. ¿Quién era el hijo del rey David? Que iba a venir por descendencia del rey David. El Mashiach, ¿cierto? Entonces, ¿ya se cumplió? Sí. Claro, eso ya tuvo un cumplimiento. Pero ¿será que eso quiere decir que el nuevo pacto está ahora obsoleto porque solo es 2000 años viejo? ¿Y algunos de sus términos han sido obsoletos o ya cumplidos? Claro que no. El pacto de Abraham es el más adelantado en tener todos los términos cumplidos. El pacto de Moisés tiene muchos elementos cumplidos, pero tiene muchos que no han sido cumplidos. El nuevo pacto tiene algunos elementos cumplidos, pero muchos más quedan por ser cumplidos, como el regreso del Mashiach, la salvación de todo el pueblo de Israel, la destrucción del Armagedón y el establecimiento del reino milenial. Entonces, en el nuevo pacto, ¿qué se cumplió? El Mashiach, La venida del Mashiach, el cumplimiento de su palabra a través del Mashiach. Pero de ahí para adelante faltan cosas por cumplirse. Faltan cosas. Entonces, hasta que no se cumplan todas estas cosas, no podemos decir que ya esto va o que ya está pronta la regresa del Mashiach, el regreso del Mashiach. Porque se tienen que cumplir muchas cosas, parámetros que Dios estableció ahí en su palabra ocultamente para aquellos que verdaderamente Él les quiso revelar o les quiere revelar para su salvación. Por eso es que dice que nosotros cuando venga el Mashiach vamos a estar y vamos a saber que viene el Mashiach. Porque Hasatán, ¿cuál es el plan de Hasatán? Establecer un falso Mashiach o un anti-Mashiach. Entonces dice que ese anti-Mashiach va a venir con algunas condiciones también, que va a venir a hacer milagros, que va a venir a hacer aquí y allí, que va a traer paz. Y dice que el Yeshua cuando venga, Él no va a traer paz, sino va a traer guerra, ¿sí? ¿Pero por qué va a traer guerra? Porque lo estableció desde el comienzo. En Génesis 3:15, que dice: porque traeré enemistad entre ti y la mujer, o sea, entre Hasatán y el pueblo de Israel. ¿Cómo que es enemistad? Guerra, choque. Pues claro, ¿cómo nosotros vamos a estar con los que siguen a Hasatán? No. Por eso hay una enemistad. Por eso nosotros, una enemistad que es, nosotros no pertenecemos a este mundo. Estamos, pero no pertenecemos. Somos, pero no. ¿Sí? Estamos acá, pero no comparto con la amistad del mundo. Porque hay una enemistad. Los 3 pactos son necesarios. Todos están todavía vigentes. Y es solo algunos están más cerca de haber cumplido el propósito de cada uno de sus elementos que los otros. Aquí nosotros hemos visto otro importante patrón de Elohim establecido. Primero, Yahweh nos pone en el tanto su presencia. Segundo, Él hace una pregunta: ¿vas a escuchar, obedecer, a seguirme a mí? Y tercero, si nosotros respondemos que sí, entonces Él entra en una relación con nosotros y comienza a familiarizarnos a nosotros con su voluntad para nuestras vidas. Si nosotros respondemos que no, se termina la conversación y no pasó nada. Al menos por ahora. Pero pudiera ser para siempre. Entonces, acá hay un punto donde que si nosotros decimos que sí, dice: ustedes me serán mi especial tesoro, un reino de sacerdotes. Y dice más adelante, dice en Éxodo 19, el pueblo respondió: sí, haremos. Sí, lo haremos. ¿Sí? Entonces, Dios lo pone a escoger, Dios nos da la oportunidad de escoger.
¿Se acuerdan cuando nosotros estudiábamos o damos esa enseñanza del libre albedrío? Ok, ahí hay un libre albedrío. Escojan. Yo no los voy a obligar a que lo hagan. ¿Alguno de ustedes está obligado a estar acá? ¿Por qué están acá? Porque anhelamos por el anhelo. ¿Sí? Por un anhelo que hay en cada uno específicamente. Porque fuera por otros ya no estaban. Voy allá porque para que no me digan nada, como para que no me la monten. Y ya. Sí, así es el pensamiento de muchos. Pero si yo estoy acá es porque anhelo conocer más de Dios. Es diferente. ¿Sí? Entonces, ese es el punto en el cual nosotros nos estamos capacitando. ¿Para qué? Para no ir en contra de Dios. ¿Sí? Y decidimos dar una respuesta. Y esa respuesta fue: sí, lo haremos. Si nosotros respondemos que sí, entonces Él entra en relación con nosotros y comienza a familiarizarnos a nosotros con su voluntad para nuestras vidas. Solamente si nosotros decimos que sí, aceptamos. Que nuestra intención de nuestro corazón sea aceptarlo. Si nosotros respondemos que no, se termina la conversación y punto. Al menos por ahora, pero pudiera ser para siempre. Así que antes de Yahweh darle a Moisés y a Israel su voluntad para con ellos, a través del pacto de Moisés, el primero dijo a Moisés que fueran donde el pueblo, y basado en poco que ellos sabían que Yahweh hasta ese momento les preguntaría si ellos iban a escuchar y obedecer. Dado que dijeron que sí, Yahweh, Él ahora iba a exponer su voluntad para con ellos. O sea, cuando nosotros decidimos aceptar la voluntad de Dios, Dios nos muestra sus parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Las palabras que Él entregó, porque estamos en Shemot 20, Shemot 19, o sea, fue antes de que le entregara los mandamientos. O sea, si ellos dijeran que sí, listo, perfecto, ahora les voy a entregar. ¿Listo? Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios primero nos mostró y nos dijo: ¿quieren aceptarlo? ¿Van a aceptar el Mashiach por la redención de sus pecados? Y nosotros dijimos sí. Ahora Dios establece los parámetros para que nosotros no pequemos. Vamos a ver un poco del contexto. Yahweh quería dar el primero de los 10 mandamientos o su primera palabra. En aquel momento, Moshe estaba sobre la cima de la montaña. Yahweh le ordenó descender. Lo que hablábamos al comienzo. O sea, Yahweh estaba ¿en dónde? Con Moisés en la cima de la montaña. Entonces, ¿qué le ordenó a Moisés? Desciende. Ve y estás con ellos. La razón de que Yahweh fue similar, si Moshe permanece en la cima, él dijo, el pueblo puede no estar seguro de que ellos realmente escucharon la voz. ¿De quién? De Dios. Las palabras de Dios. Podrían pensar que fue la voz de Moshe, que por lo tanto descendía primero y luego yo pronunciaría las 10 palabras. Yahweh, consciente, ordenó a Moshe: baja y advierte al pueblo que ellos no deben apiñarse más allá del límite fijado para ellos al pie de la montaña, a pesar de su anhelo de verme a mí. Todo el que toque el Har Sinaí morirá, el monte Sinaí morirá. Después de la partida de la Shekinah, de la presencia divina, una vez más serán autorizados para ascender a la montaña. Eso era lo que estaba sucediendo en ese momento, literalmente. El contexto. Ya les he transmitido estas advertencias, replicó Moshe. No obstante, advertirles una segunda vez. Ahora es el tiempo cuando la advertencia se aplica. O sea, una vez fue cuando Dios le dijo a Moshe, y la otra vez fue cuando Moshe le dijo al pueblo. O sea, habían 2 advertencias. Yahweh le dijo: después de haberles advertido, tú
Aarón y los hijos primogénitos que realizan la abodá, el servicio. En ese momento mira lo que también había. O sea, había un servicio, ¿sí? En este momento, ¿cuál es el servicio? Buscar a Dios, Recibir las enseñando en este instrucciones. momento. Recibir las instrucciones. Recibir instrucciones. Pueden ascender a la montaña y cada uno puede asumir su posición designada. Entonces, en el servicio, cuando uno está en la casa del Eterno, establecemos un servicio de niños, ¿sí? Hablándolo en este momento, establecemos el servicio del ujier. ¿Quién más está de servicio? Yo estoy de servicio. Yo estoy sirviendo en ese momento al Eterno, ¿cierto? Y ustedes son los que están recibiendo, ¿sí? Entonces, en ese momento le dice, les voy a volver a leer, después de haberles advertido, tú, Aarón y los hijos primogénitos que realizan la boda, el servicio, pueden ascender a la montaña y cada uno puede asumir su posición designada. El pueblo debe permanecer al pie de la montaña. Los primogénitos pueden ascender más alto. Ahora, Aarón aún más alto y tú a la misma cima. O sea, iban a estar unos acá, otros acá y otros más arriba. Y Moshe iba a estar totalmente en la cima. Tan pronto como Moshe hubo descendido, Hashem, Yahweh, comenzó a hablar diciendo, yo soy Yahweh, vuestro Dios, vuestro Elohim. Yahweh primero pronunció todas las 10 palabras simultáneamente. Esta era una proeza la cual estaba más allá de la capacidad humana. El propósito de este milagro fue demostrar claramente que los 10 mandamientos vinieron, o las 10 palabras vinieron directamente de él. Ningún ser humano, demonio o ángel hubiera podido realizar tal milagro. O sea, algo que sucedió en ese momento fue algo sobrenatural, ¿cierto? Porque la misma presencia de Yahweh estaba en ese momento. Y la misma voz de Yahweh fue audible a todo el pueblo. Después de ello, él repitió cada palabra, mandamiento separadamente. Tan pronto como Yahweh exclamó, Anoji, yo soy, la creación fue silenciada. En ese momento, ¿qué dijo él? Yo soy. ¿Yo soy quién? Yo soy Yahweh, tu Elohim. Cuando él dio esa palabra, ¿qué pasó en todo el mundo? Se quedó paralizado. Eso todo quedó, o sea, todo quedó como paralizado en ese momento. Por eso, en ese preciso momento, Moisés tenía que estar abajo. ¿Para qué? Para que no dijera que él era el que había pronunciado las palabras. Pero entonces, por eso dice, tan pronto como Yahweh exclamó Anoji, dijo, yo soy, dice, la creación fue totalmente silenciada. Los pájaros no gorgojearon ni volaron en el cielo. Los bueyes no mugieron. Los ángeles no dijeron Shira. Shira es cántico. O sea, los ángeles también, aún los ángeles quedaron sin silencio. El océano no se agitó. El universo entero estaba quieto mientras la voz de Yahweh estalló. Esto sirvió como una demostración irrefutable de la certeza de que nada existe además de él. Cada uno de las 10 palabras fue dirigido a la Cajar de Israel. ¿Al quién? Al pueblo de Israel, en una forma singular. O sea, que cuando Yahweh empezó a hablar y las dio todas en un momento. O sea, las empezó a entregar simultáneamente. Pero hubo un punto donde las empezó a entregar una por una. Y esto quiere decir de que estos mandamientos no se cumplen en pareja, sino individualmente.
Porque por eso dice singularmente, individualmente para cada uno, ya que la salvación es individual. Eso estaba pasando en ese momento, en el monte Sinaí. Ustedes están recibiendo las 10 palabras. ¿Cómo las hicimos en el comienzo? Todas. Lo leímos el texto completo. Pero ahora vamos a empezar a detallarla una por una. Una por una. ¿Para qué? Para que la entendamos. Para poderla entender a perfección. Cada una de las 10 palabras fue dirigida a la Cajal de Israel de forma singular. Así ninguno podría excusarse, él mismo diciendo, es suficiente si otro cumple la Torá. O sea, Camilo, usted como es tan chévere y a usted sí le gusta hacer caso, pues unámonos los dos, pero usted la cumple, pero que también no afecte a mí. ¿Listo? Gracias. No, eso no había en ese momento. Por eso era individualmente. Cada uno Ninguno podía decir qué. es suficiente si otro cumple la Torá. Cada uno debe sentir una obligación personal de guardar la Torá de Yahweh desde que ella fue dirigida directamente a él. Ya se abrió este rollo, su palabra, para cada uno. Ahora cada uno es responsable de empezar a cumplirla. Para que no digamos, pues allá como Andrés está cumpliendo, pues el resto ya chéveres, ¿cierto? O cuando están casados. Dice que ya como estoy casado, pues mi esposa cumple. Yo porque tengo, pues, si en Romanos 7 dice que ella santifica el hogar. Una cosa es que santifique el hogar en la relación sexual. Y otra cosa es que sea salvo a través de ella. Si ella está cumpliendo mandamientos, o si la mujer está cumpliendo mandamientos, la mujer es salva. Pero el hombre no. Así de sencillo. Entonces nosotros no podemos decir, yo estoy ayudando, por mí estoy santificando a mi esposa y ella se va a salvar. No. Porque esto es individual. ¿De pronto pensamos que Yahweh es injusto? No, Señor. ¿Por qué va a ser injusto? Si nos está dando unas instrucciones. Y uno dice, pero es que a mí en ningún momento me las enseñaron. Que nos Ahí hagamos estaba. nosotros. Ahí estaba, Sí. porque no tuvo su voluntad de ir y tomarla y ponerla en práctica. Sí. O sea, no hay excusa. Y en algún momento de pronto nos han enseñado, nos han predicado. Entonces, No nos hagamos nosotros. exacto. Vamos a comenzar con el primer verso del capítulo 20, donde dice, en casi todas las traducciones, Yahweh habló estas palabras diciendo. ¿Cierto? ¿Qué dice en la traducción en Shemot 20, Éxodo 20? En la mía dice, Dios habló y dijo a todas estas palabras, yo Ok. soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto, donde Listo. eras esclavo. Hasta ahí. Entonces empieza diciendo, y Yahweh habló estas palabras diciendo. La palabra en la cual nos vamos a enfocar está al final de estos versos. Y es la palabra. ¿Cierto? Entonces, la palabra es el término que Yahweh usa cuando se refiere a lo que ahora la Kehila llama, o las iglesias llaman, los 10 mandamientos. ¿Sí? Aunque como puede darnos cuenta, en ningún lugar en el capítulo 20 nosotros vimos a Yahweh darle el título 10 mandamientos. A lo que él le habla a Moshe. Debido a que el título 10 mandamientos no aparece aquí, ¿acaso eso
hace una doctrina en vez de una interpretación literal de la Escritura? O sea, una seguridad eterna, o el rapto, o la Trinidad, o lo cual son doctrinas, títulos, nombres, en el cual realmente no aparece en la Escritura. Pero en vez, estas son derivadas de ideas contenidas dentro de la Escritura. Son los 10 mandamientos simples, un nombre hecho por el hombre para una doctrina. O más bien el título de 10 mandamientos literalmente aparece en algún lugar de la Biblia basado bajo ese nombre. La contestación a la última pregunta es no. Y vamos a mirar por qué. Vamos a ver que en el hebreo original, lo que la palabra hebrea, palabra, ¿sí? O sea, en el original la palabra hebrea, palabra, ¿cuál es? Dabar. Dice en Éxodo 21, quiere decir, porque palabra es lo que Yahweh llama a lo que nosotros tradicionalmente hemos llamado mandamientos. El nombre académico formal, ¿sí? Académico formal es decálogo. ¿Decálogo qué es? Contenido. 10, deca, 10, Contenido. logo, palabra. O sea, 10 palabras. Es el griego para 10 palabras, no 10 mandamientos. En el hebreo, lo que nosotros traducimos al español como palabra es dabar. Palabra, pongan ahí en su cuaderno, palabra es igual a en hebreo que significa dabar, así como suena, con B larga, dabar. Dabar quiere decir habla, quiere decir en comunicar un pensamiento a través del habla audible. Por eso yo les dije, vamos a manejar un vocabulario mucho más para que nosotros nos empecemos a adecuar a ese vocabulario. Entonces, ¿qué significa dabar? Hablar. ¿O qué? Comunicar un pensamiento a través del habla audible. Lo que estamos haciendo en este momento. Estamos transmitiendo un pensamiento a través de una palabra audible. Dabar es una declaración. O sea, dabar también significa declaración. Un movimiento de las cuerdas vocales. Un movimiento de las cuerdas vocales. Una declaración, un movimiento de las cuerdas vocales. O una palabra como podemos pensar de la palabra palabra. Como es usada en la comunicación oral. Hablando un lenguaje. Nada sobre este término indica que es un mandamiento. Simplemente fueron palabras. Porque si fuera un mandamiento es algo que nosotros estamos obligados a cumplir. Cuando algo que nosotros tenemos que cumplirlo por simplemente una voluntad propia de nosotros, ¿cierto? Porque amamos cumplir lo que Yahweh estableció para nosotros. Dabar es más bien neutral. No caracteriza el contenido de la palabra. Las palabras pudieran ser cualquier cosa. Así que lo que está siendo comunicado a nosotros en este primer verso del capítulo 20 de Shemot, de Éxodo, es que Moisés no recibió el decálogo a través de inspiración divina. Más bien Yahweh en realidad habló todas estas palabras audiblemente. Habían cosas que estaban entregándole como inspiración divina. Sí, ¿como cuáles? Como cuando él subió al monte y le dio una instrucción de lo que tenía que hacer. Cuando él le mostró la construcción del Mishkan. Una inspiración divina. En ese momento no estaba dando una inspiración. Estaba hablando directamente Yahweh en ese momento. Audiblemente.
Dice en inspiración divina, más bien Yahweh en realidad habló todas estas palabras audiblemente, en una manera que los oídos humanos podían escucharlo. Mucho de la Sagrada Escritura es logrado ciertamente a través de la inspiración divina, o sea, el Espíritu Santo conmovió a hombres sobrenaturalmente, a algún modo en combinación con la mente propia del hombre para escribir eso que es cierto y absoluto y divino, a lo que Yahweh consideró que él quería que el hombre supiera acerca de él y sus planes y su creación. Aquí en Shemot 20, en Éxodo 20, no era una inspiración divina sobre el hombre que fue registrado, más bien fue Yahweh hablando a Moshe e Israel en una voz audible. Y lo que estaba escrito en las Escrituras se dice que son las palabras actuales que Yahweh habló. En el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel escuchó ese día. Yahweh quería que ese hecho fuese hecho bien claro para todo tiempo, que no solo Yahweh mismo audiblemente habló esas palabras, sino que más tarde con su propio dedo, hablándolo de una forma figurativa, él esculpió esas mismas palabras en unas tablas de piedra para ser perseveradas a través de la historia de la humanidad. El hombre en ninguna de sus etapas tuvo nada que ver con esto. Y nuevamente, esto es totalmente diferente a la mayoría de la escritura bíblica, en el cual tiene una colaboración peculiar entre Yahweh y el hombre. ¿Qué pudimos entender de esto? De que en ese momento Yahweh no estaba utilizando, como siempre adecuado utilizar a un hombre para llevar una instrucción. Entonces en ese momento Yahweh estaba dando directamente la instrucción a todo su pueblo. O sea que esto no ha sido abolido en ningún momento, porque si no se estaría contradiciendo Yahweh, como diciendo, venga, ya no me crean lo que les dije en ese momento, o ya no cumplan eso, sino ahora cumplan esto. En ningún momento Yahweh está diciendo eso. Por eso el mismo, de todos los casos que sucedieron, en ese momento Dios era directamente el que estaba hablando. Eso debe ser bastante claro, que Yahweh habló las 10 palabras en voz alta para que todo Israel los pudiera escuchar, y el restante de la ley Él se las dio a Moshe. El restante le dijo, ahora se lo voy a usted para que las transcriba directamente usted. Ahora, en lo que respecta al título de la iglesia tradicionalmente, le ha dado a lo que el verso 1, los 10 mandamientos, fue hasta más tarde, en Éxodo 34, 28, que nos dice: Moisés se quedó en el monte con el Adonai durante 40 días y 40 noches. En todo ese tiempo no comió pan ni bebió agua. Y el Eterno escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto, los 10 mandamientos. Ok. Entonces ahí ya cambiaron las condiciones, ¿cierto? Este es el discurso que Yahweh da para el pueblo de Israel, que es lo mismo que está en Éxodo, versículo 2 al 17. Daban un título formal. Este es el título formal en hebreo. Es Asher Dabar. Asher Dabar. Ciertamente, Eser Dabar. E-S-E-R Dabar. Ciertamente, Eser es una palabra común en hebreo que es usada para el número 10. Como decir decálogo, ¿sí? 10 palabras. Eser es usada como para nombrar el número 10. O sea, Eser Dabar. O sea, 10 palabras, estaba diciendo en ese momento. O como decimos en el griego, decálogo. Decálogo, 10, logo, palabras. Decálogo, palabras, 10 palabras.
para poder mostrarle el problema que ocasiona el traducir incorrectamente la palabra alabar, que simplemente quiere decir palabra o palabras. El mandato o mandamientos, ya yo necesito abordar primero otro asunto, y es numeración de los 10 palabras o los 10 mandamientos. Y es ahí donde les decía y les enseñaba al comienzo de que esas 10 palabras estaban enumeradas a través del mismo alefato. ¿Para qué? ¿Qué pudieron entender ustedes con lo que yo les decía al comienzo? ¿Por qué tenían que estar enumeradas de esa forma? Saber cuál era el primero. Exacto. ¿Cuál era el primer mandamiento? ¿Cuál era el último mandamiento? Entonces les voy a explicar un poquitico más. Dice, Éxodo capítulo 20. Verás en el margen de la mano izquierda, como les mostré ahorita, en la margen cuando empieza la palabra, en las traducciones, como la israelita nazarena, ¿sí? ¿Cuál otra? La Kadosh israelita. ¿Cuál otra? La pechita, no sé, no, la verdad no, pero en esas dos traducciones, en esas dos versiones, podemos ver que antes de empezar, como les mostraba acá en el texto al comienzo, está enumerado con una letra del alefato. Verás en la margen de la mano izquierda, anterior a cada uno de los mandamientos, a los 10 llamados mandamientos, una sola letra hebrea. Lo que está realmente está representado es un número, porque en el sistema de escritura hebreo, las letras alfabéticas también son usadas para representar números. La primera letra en hebreo que ves es la Aleph. En adición a ser parte del alefato, Aleph también representa el número 1. La segunda letra que ves debajo, que miramos debajo, es la letra Bet, la cual también representa el número 2. Y este es el patrón continuo hasta llegar a la letra Yud. Y la letra Yud representa el número 10. Eso lo van a aprender hoy en la tarde. Ahora entienden que en el hebreo original estos números hebreos realmente aparecen en el margen del texto. En los manuscritos hebreos más antiguos que nosotros tenemos, incluyendo los rollos del Mar Muerto, las 10 palabras, cada uno fueron dados un número hebreo antes del actual mandato. La mayoría de nuestras versiones modernas han decidido quitar los números de los mandatos a las palabras. ¿Qué pudimos entender hasta lo que llevamos ahí? Que Dios habló en un orden. Sí. Estableció un orden en sus palabras, ¿sí? Las cuales se traducen en cumplimiento. Sí. Donde Dios habló audiblemente, ¿no? Después las transcribieron. Después dice que se las entregó a Moisés. Sí. Dice que la entregó a Moisés en unas tablas. ¿Para qué? Para preservarlas. Para preservarlas durante todo el tiempo. ¿Cierto? Entonces, si Dios no hubiera querido preservarlas, entonces ¿para qué fue y habló él directamente? Pero todos hechos, todos los acontecimientos habló audiblemente y las plasmó en tablas. Pero mire lo que pasó después. Dice en un versículo que en los postreros días o en los postreros tiempos, dice que Él va a cambiar el corazón de piedra y va a componer corazones de carne. ¿Y qué va a poner qué? La palabra escrita en nuestros corazones, en nuestra mente, a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios.
O sea que lo que en este momento tenemos la palabra, tenemos sus mandamientos y tenemos el Ruach HaKodesh, es el que nos ayuda a cumplirlo, porque están escritas en nuestros corazones.